Buen día. En esta presentación se expondrán los temas de reacciones químicas de sustitución simples y dobles. Nuestro equipo está conformado por Rosales Gutiérrez, Diego Alejandro. Rodarte Moreno, Joana Guadalupe. Y Rivera Gutiérrez, María de los Ángeles. Para comenzar a introducirnos en el tema, primero debemos conocer el concepto de reacción. Y es que en química, una reacción se produce cuando dos sustancias participantes se transforman en otras diferentes. A las primeras sustancias se les conocen como reactivos y a los que son el resultado de estas se les conoce como productos. Algo importante que debemos tener en cuenta es que la masa de estas sustancias participantes antes y después de la transformación sigue siendo la misma, o sea, no cambia, se conserva. Y esto sucede porque dentro de la reacción solo sucede un reordenamiento de los átomos de las sustancias participantes, es decir, que sus átomos forman nuevos enlaces. Continuando con la introducción, introducimos el concepto de reacción química por sustitución. En este tipo de reacción química participan dos sustancias principales con el objetivo de crear una tercera sustancia, totalmente diferente de las primeras dos, pero que al mismo tiempo es un tipo de mezcla, ya que durante la reacción química se desprenden átomos y moléculas de las primeras dos sustancias para así crear la tercera. Este tipo de reacción es muchísimo más fácil entre sustancias líquidas, gaseosas o en disolución, ya que permite un mejor contacto entre las moléculas. Existen dos tipos de esta reacción, de sustitución simple y de sustitución doble. Reacción de síntesis. Resulta de la combinación de dos o más sustancias para dar una nueva mediante la formación de enlaces. Reacción de descomposición. Son reacciones en las que los reactivos se dividen en sustancias más simples. Reacción de desplazamiento. Se trata de reacciones en las que un elemento de uno de los reactivos se introduce en otra molécula desplazando parte de la misma. Reacción redox. Una sustancia pierde electrones, a esto se le llama oxidación, mientras que otra sustancia gana electrones, a esto se le llama reducción. Reacción ácido-base. Una sustancia ácida reacciona con una sustancia básica para formar una sal y agua. Reacción nuclear. Son procesos en los que se producen cambios en el núcleo atómico del elemento. Reacciones químicas de sustitución simple. Una reacción de sustitución simple es una reacción en la que un elemento se sustituye por otra dentro de un compuesto. La fórmula que nos lo puede explicar mejor es: si A es más reactivo que B o el producto AC es más estable que B y C, A y B pueden ser dos metales o bien dos halógenos. Si B y C y AC están en soluciones acuosas, C actúa como un ion espectador. Algunas de las características de la reacción química por sustitución simple son que en esta reacción solo participan dos sustancias, solo dos, ni una más ni una menos. Una de estas dos sustancias tiene que ser obligatoriamente un elemento puro y la otra tiene que ser obligatoriamente un compuesto acuoso. Este tipo de reacción solo se da cuando el elemento puro sustituye a otro elemento del compuesto acuoso. Con base en lo que acabo de comentar, mi compañera Joana explicará algunos ejemplos sobre este tipo de reacciones. A continuación les explicaré dos ejemplos de reacciones de sustitución simple. Si tenemos el litio, un metal, desplaza un átomo de hidrógeno de la molécula de ácido, que esto nos da sal más hidrógeno. Y en la segunda imagen podemos observar que el litio, un metal, desplaza un átomo de hidrógeno de la molécula de agua, que esto nos da hidróxido más hidrógeno. A continuación, una de las aplicaciones de las reacciones de sustitución simple. Tienen aplicaciones en los procesos metalúrgicos para separar metales puros de sus minerales.
Las reacciones químicas de doble sustitución ocurren cuando se intercambian partes de dos compuestos, creando dos nuevos. Una característica de este tipo de sustitución es que hay dos compuestos como reactivos y dos compuestos como productos. El objetivo de este tipo de sustitución es juntar un valor positivo con un valor negativo, como lo observamos en la fórmula. Al principio, inclusive en el producto tenemos un valor positivo y le sigue un valor negativo. Y si nos damos cuenta, en el producto, el único que se intercambia es el valor negativo. Del lado derecho, si observamos la tabla, tenemos valores positivos y negativos en los elementos, los cuales nos ayudarán para formar los productos dentro de la sustitución. Algunas de las características de una reacción química por sustitución doble son que esta reacción química normalmente se lleva a cabo con dos compuestos iónicos. También, a diferencia de la reacción química de sustitución simple, no se obtiene solo un compuesto, se obtienen dos compuestos totalmente diferentes de los principales. También se debe de mencionar que en esta reacción química hay desprendimiento de calor, además de que los compuestos obtenidos normalmente son compuestos covalentes estables, como el agua o gases comunes. Mi compañera Angie explicará algunos ejemplos de esta reacción química. Como ejemplo de reactivo tenemos cloruro de magnesio más teluro de sodio que nos dan como producto cloruro de sodio más teluro de magnesio. Para acomodarlo únicamente hay que tener los valores de la tabla que les mostré anteriormente en cuenta, que son los que se indican de color rojo. Ya los reescribimos abajo, pero como se puede simplificar, pues los borramos. Y finalmente lo balanceamos. ¿Cómo se hace esto? Ponemos nuestros valores que tenemos en los reactivos al principio, de modo que sean los mismos. Y como observamos en el producto, tenemos dos sodios y dos cloros. Entonces está bien nuestro balanceo. Y pues algunas de las aplicaciones más destacadas de esta sustitución doble es dentro de los compuestos heterocíclicos que se utiliza en la industria farmacéutica, los polímeros dentro de la industria textil, los fármacos muy utilizados en la medicina, los materiales electrónicos que se utilizan actualmente en los semiconductores y los catalizadores en la producción de energía. Ya para concluir con el tema, en conclusión, las reacciones químicas por sustitución, ya sean simples o dobles, son muy importantes para la sociedad actual, ya que sin ellas no tendríamos cosas como polímeros o materiales que son importantes en la industria de la construcción, así como en la industria farmacéutica, sin mencionar los medicamentos que éstas producen. O sea, imagínense una sociedad que no tenga los medicamentos necesarios para estar con una buena salud. La sociedad simplemente desaparecería o sería para abajo hacia un punto de no retorno. Para concluir y finalizar nuestro análisis sobre la sustitución doble, como observamos a lo largo de esta presentación, nos dimos cuenta que tiene diferentes aplicaciones en distintas áreas, ¿no? Como en la industria, creando nuevos materiales, ya sean plásticos, fibras, inclusive pinturas. De igual manera tiene sus beneficios en la investigación científica, como los avances en la química inorgánica, y pues beneficios en la sociedad, ¿no? Ya que nos ayuda, lo más importante en general me parece la creación de nuevos medicamentos y fármacos que ayudan a las personas. En conclusión, a lo largo de la investigación se observó la importancia que tienen las reacciones químicas simples y dobles, al igual que las aplicaciones de estas. Las reacciones químicas de sustitución simple tienen varias aplicaciones importantes, como lo son síntesis de medicamentos, producción de polímeros, desarrollo de procesos químicos sostenibles. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención.